La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Jimena de la Quintana, ella es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en el Perú. Jimena, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, el gusto es mío. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco, ¿se ha demostrado que la delincuencia ha aumentado en el Perú tras las decisiones migratorias del anterior presidente, como lo había dicho la presidenta Boluarte? Sí, a ver, la presidenta Boluarte ha informado el miércoles, esto es ayer, que se ha declarado en estado de emergencia las fronteras con Perú de los países o de los siguientes países, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. Ahora, la presidenta efectivamente ha vinculado el incremento de la delincuencia en el país con el fenómeno migratorio. Para ser exactos, ella dijo lo siguiente. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, refiriéndose a su gobierno, permitió el ingreso por el norte de Perú a todo aquel ciudadano que quisiera entrar y en ese tiempo han entrado, dice ella, 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son, dice Dina Boluarte, los que están lamentablemente cometiendo esos actos de delincuencia. Cierro comillas. Esto fue lo que ella dijo, pero en el momento que ella daba la conferencia de prensa y que anunciaba estas medidas que se iban a tomar, no dio ella estadísticas o cifras, al menos en ese momento, respecto a de qué forma se vinculaba, ¿no es cierto?, el aumento de la migración con el aumento también de las cifras de criminalidad. Digamos que no lo sustentó. Entonces, eso es lo que ella dijo, ¿no? Estoy, como lo he dicho hace algún momento, citando y abierto y cerrado comillas, lo que ella en ese momento refirió. Ahora, Jimena... Pero, perdón, como tú dices, pues no se presentó ninguna prueba que sustente esta medida. Algunos creen que el gobierno estaría buscando un enemigo común un poco para tapar los problemas estructurales de la desigualdad que hoy existe en Perú. Bueno, esa respuesta la tendrían en todo caso que contestar las mismas autoridades, pero lo cierto es que digamos, la política migratoria de Perú ha sido una política abierta en los últimos años. De hecho, refiriéndome a Pedro Pablo Kuczynski, fue este presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien en su momento implementó lo que se conoció como el PTP, el permiso temporal de permanencia para los ciudadanos venezolanos, dada la gran cantidad de migrantes, de ciudadanos venezolanos que provenían en ese momento de Venezuela. Esta política obviamente ha sido modificando, ha ido cambiando, ¿no es cierto?, conforme han cambiado los gobiernos y por lo tanto sus autoridades, pero lo que ha hecho Dina Boluarte ahora, acompañando esta decisión de declarar en estado de emergencia la zona fronteriza o las diversas zonas fronterizas, lo que ha hecho también es tomar una medida adicional, que es la siguiente. Ha informado que van a aprobar un decreto, bueno, de hecho ya fue publicado, que modifica las leyes migratorias y permite que los extranjeros regularicen su situación. Es decir, se han tomado dos medidas distintas. Se ha incrementado la seguridad en las fronteras, pero a la vez aquellos ciudadanos, no importa la nacionalidad, que ya estén en Perú y no hayan regularizado su situación, pueden hacerlo de ahora en adelante. Eso sí, yo creo que esto es importante, lo que va a permitir es no solamente identificar a aquellas personas honestas que están en el Perú trabajando, sino también aquellas personas que pudieran haber entrado de forma ilegal o que pudieran tener eventualmente antecedentes en otros países. Entonces, transparentar esto y poderle dar la oportunidad a las personas de regularizar es algo que creo yo va a ayudar tanto a los ciudadanos que vienen de otros países como al Perú para identificar no solamente a aquellas personas que vienen a trabajar, sino aquellas que obviamente no lo hacen y que sí cometen delitos, porque el delito no tiene nacionalidad. Quienes estamos atentos a las noticias todo el día, sabemos del incremento de la delincuencia, eso es un hecho, lo hemos vivido los últimos años, y también sabemos que quienes cometen delitos son no solamente peruanos, sino personas que tienen otras nacionalidades. La pregunta es, ¿ello está, como lo preguntaban ustedes al principio, estrictamente relacionado al incremento de la migración? Eso es algo que en su momento Boluarte no contestó durante la conferencia de prensa. ¿Y cuál ha sido la recepción de la ciudadanía peruana de esta decisión? De todo, en realidad, ¿no? Hay personas que están de acuerdo, que creen que
y cito, digamos, la frase que utilizan muchas personas en redes sociales, hay gente que piensa que hay que ponerle mano dura, digamos, al aumento de la delincuencia y tomar algunas medidas, y piensan que esta medida que se ha tomado puede tener algún efecto en ello. Hay otras personas que piensan que esta medida no está relacionada o no va a tener ningún efecto directo en la reducción de la delincuencia, porque como lo decía, quienes cometen delitos no tienen una nacionalidad definida, son peruanos y son personas también que provienen de otros países. Entonces, hay una opinión obviamente que diversa, digamos, sobre la decisión que se ha tomado, ¿no? Ahora, la presidenta Boluarte afirmó que esta medida pues permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas con el control de las fronteras, con la finalidad, pues como tú decías, de prevenir el orden interno y también con los derechos constitucionales de la población. ¿En qué medidas específicamente se traduce esa emergencia en las fronteras y qué va a suceder con los migrantes que esperaban ingresar al Perú? Claro, lo que pasa es que cuando se declara el estado de emergencia, lo que se intenta es lograr por parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, un mayor control de la situación. Y obviamente eso relacionado a lo que eventualmente permiten o no permiten, para lograr ese mayor control de la situación, las leyes peruanas. Ahora, la pregunta es si en la práctica eso realmente va a ayudar o si esto es simplemente parte de una medida tomada, pero que no necesariamente va a redituar o a lograr, digamos, el efecto deseado. Lo cierto sí es que, por ejemplo, en el caso del problema que tenemos actualmente entre la frontera de Perú y Chile, no sé si ustedes están al tanto, pero hay un grupo importante de ciudadanos venezolanos, haitianos y colombianos que están en la frontera entre Perú y Chile que no han podido transitar desde Chile a Perú. Se ha enviado, por ejemplo, un mayor refuerzo de las fuerzas del orden a esa zona porque al ser, digamos, una cantidad importante de personas las que están en la frontera, se requiere físicamente más gente que resguarde esa frontera. Entonces, por ejemplo, se ha enviado un refuerzo a esa zona para justamente evitar que estas personas pasen hasta que, esperemos, las autoridades peruanas y chilenas puedan eventualmente lograr una solución para estas personas que, lo que entendemos por información que hemos podido recoger de las autoridades pertinentes, no tienen digamos, la documentación en regla para poder transitar de un lugar a otro. Ahora, ¿están de acuerdo las poblaciones de las zonas fronterizas que muchas tienen negocios entre diferentes países? ¿Cómo han reaccionado las poblaciones en estos sectores? A ver, yo en Lima estoy obviamente muy lejos de la frontera de Perú, Chile, a muchos kilómetros, pero lo que sí puedo decirte que es algo que nosotros como peruanos conocemos es que el tránsito de personas que entran y salen por Tacna, de Tacna a Arica, que es Chile, y de Arica, Chile, hacia Tacna, que es Perú, es común y diario. Hay muchas personas que hacen comercio o que vienen, por ejemplo, que hacen comercio entre Perú y Chile, o personas, por ejemplo, que vienen de Arica a atenderse a Perú porque los servicios médicos en Perú tienen un menor precio. Entonces, el tránsito entre estas fronteras es, como te digo, muy importante y ocurre a diario desde hace muchos años. El problema existe obviamente por el momento no con estas personas que tienen su documentación en regla, sino con algunos migrantes y refugiados que están en esa zona de frontera y que no han podido pasar hacia Perú justamente por lo que te mencionaba, ¿no? Ahora, nos imaginamos obviamente que esta es una situación incómoda para quienes entran y salen y que más bien están, digamos, acostumbrados a transitar rápidamente por esta zona y calculo que la situación no es la misma justamente porque en este momento hay un número importante de policías y un número importante de migrantes. Incluso bloquearon la carretera los migrantes en algún momento impidiendo el tránsito. Yo te agradezco muchísimo, Jimena, por esta entrevista. Esperemos ver pronto cuáles son las reacciones de estos sectores, incluyendo la de Ecuador también. Te agradezco muchísimo. A ustedes las gracias. Una buena tarde. Jimena de la Quintana, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en el Perú.